Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Martín Morales Longino, soy estudiante de la carrera en Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software del Grupo 901. En esta ocasión voy a hablarles sobre lo que es codificación segura. Para nosotros, un software seguro no se crea por sí solo, sino que requiere de metodologías aplicadas de una manera sistemática en toda la organización. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada que nosotros queramos crear un software, debemos de seguir ciertas normas o ciertos parámetros para poder crearlo. Por ejemplo, que mantengan un login a algún diseño en específico. Por ejemplo, en el caso de Oracle, ellos ya tienen por predeterminado todos los parámetros para ellos ir creando sus aplicaciones. ¿Qué ejemplos tienen? Que sigan ciertos pasos para la seguridad, para la autenticación y todo eso. Esos son algunos de los ejemplos para poder codificar de manera segura. Algunos de los principios de codificación segura. La seguridad por defecto. El sistema debe contar con algún parámetro preestablecido para la seguridad. Un ejemplo claro es que en algunas páginas, por ejemplo, Google, cuando te creas una nueva cuenta, te crea una contraseña predeterminada, la cual contiene caracteres bastante complejos para que no vayan a ser tan fáciles de identificar. Y ya después él te pide que cambies una contraseña o que te guarde esa misma. Fallar de manera segura. Los fallos pueden ser tratados de una o alguna forma o de alguna otra forma para que no se ponga en riesgo la seguridad. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de alguna aplicación, de las aplicaciones web. Por ejemplo, Canva. El momento de que nosotros estamos desarrollando nuestro diseño de alguna plantilla o todo eso, estamos creando un documento, se va guardando en automático. Y si es que se nos llega a ir la conexión a internet, Canva lo que hace es regresarte a un punto anterior de donde guardaste tu último archivo. Y eso es ahí en cuanto falla, por ejemplo, en este caso Internet. Minimizando el área de la superficie de ataque. Una nueva funcionalidad conlleva un nuevo riesgo. Al nosotros añadir más funcionalidades a todas nuestras aplicaciones, estamos maximizando el riesgo que nosotros tenemos. Podemos nosotros darle ciertas cosas o dar ciertas limitantes a cada funcionalidad que nosotros lleguemos a agregar, para que así cualquier persona que intente acceder a nuestra aplicación no, o quiera llegar a hacer algún ataque no le sea tan fácil, sino que tenga que pasar por ciertos filtros para poder acceder realmente a esa funcionalidad. Un principio de defensa en profundidad. Así nosotros ya tengamos todos los controles bien hechos, no hay que descartar las verificaciones contra cualquier tipo de vulnerabilidad que nosotros tenemos. No, porque tenemos que checar prácticamente todo nuestro código, todas las funcionalidades que nosotros tenemos y checar que no tenga alguna vulnerabilidad muy clara, a que todo sea en lo más mínimo. Un principio del mínimo privilegio. ¿A qué nos referimos en esta parte? Que solamente se dé el acceso a un usuario o una función a lo estrictamente necesario. Por ejemplo, que tengamos un administrador y cualquiera de sus trabajadores. Obviamente el administrador va a tener acceso a cualquier parte del sistema o de la aplicación, pero un usuario normal va a tener ciertas limitantes. A eso es lo que se refiere, porque si le das a un usuario el acceso total, no, o sea, no tendría sentido que haya un administrador. La protección de datos personales. Aquí en México se cuenta con una ley que regula el tratamiento de los datos personales, que fue por parte de las empresas, que ha sido vigente a partir del 5 de julio del año 2010. La ley se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares o simplemente Ley de Protección de Datos. De acuerdo con la ley, los principales actores del tratamiento de estos datos son el responsable y el encargado. Por ejemplo, el responsable es la empresa a la que nosotros le confiamos todos nuestros datos y el encargado es la persona que designa a la empresa para tratar ciertos datos. La empresa se va a hacer el responsable de todos los datos que lleguen a ellos. Más sin embargo, el encargado es el que se va a encargar de hacer el uso de ellos. Los principios establecidos por esta ley. La licitud, que cualquier dato que nosotros obtengamos lo vamos a tratar conforme a la ley. Consentimiento. Nosotros necesitamos del consentimiento del usuario para poder tratar esos datos o de la información. ¿Eh? La información.
El usuario siempre va a tener el acceso a toda la información que nosotros recabemos. La calidad. Los datos recabados tienen que ser exactos y se tienen que ir actualizando conforme vayan cambiando las normas de la misma empresa. La finalidad. ¿Con qué finalidad nosotros vamos a recabar estos datos? Y el usuario de igual forma tiene que saberlo. La lealtad. Que nosotros tenemos que hacer sentir seguro al usuario de que los datos van a ser tratados correctamente. Proporcionalidad. Solamente vamos a recabar los datos necesarios, no vamos a recabar ni datos de más ni datos de menos, simplemente vamos a recabar los datos necesarios. Y por último, la responsabilidad. Cada empresa va a ser responsable del uso que se le da a esos datos. Y si en dado caso se llegan a filtrar todos los datos, como lo que llegó a pasar alguna vez con Telcel, va a ser 100% responsable la misma empresa. En la vulnerabilidad de las aplicaciones web tenemos lo que son las inyecciones SQL, que se podrían tomar de igual forma como el cross-site scripting, que las dos en este caso incluyen en las inyecciones SQL inyectar código SQL para poder hacer consultas de manera externa y poder robar los datos del usuario. Lo mismo el cross-site scripting XSS, que en este caso permite inyectar código de JavaScript para la validación de entradas, para de igual forma recabar datos de alguna persona. Estos son pequeños ataques. Pérdidas de autenticación. Por ejemplo, nosotros al tratar de acceder a nuestra cuenta nos piden ya sea un número de teléfono o un correo alternativo que nosotros tengamos por cualquier situación, pues los atacantes pueden aprovecharse de esta falta de autenticación y saltarse estos pasos, y lo cual deja la mayoría de nuestros datos personales expuestos. La exposición de datos sensibles. Esto es en caso de que no se tenga un buen manejo o algún buen almacenamiento de los mismos datos. Un ejemplo es que en Walmart en alguna ocasión tuvieron ese problema ya que cualquier persona podía ver qué cosas habían comprado otros clientes, lo cual no era. Usuarios en el control de acceso se refiere a que en algún momento recibamos un ataque y que nos cambien los roles de toda nuestra aplicación y que ya nosotros no podamos acceder a las áreas a las que comúnmente llegamos a acceder, sino que nos cambian completamente los roles, nos deniegan el acceso. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos de certificados de seguridad. Uno de ellos es el SSL, tecnología estándar para mantener segura una conexión a Internet, así como para proteger cualquier información confidencial que se envíe entre dos sistemas, ya sea entre un cliente y un servidor, que sea para acceder a una página web, por ejemplo, o entre servidor y servidor, para impedir que cualquier delincuente informático lea o modifique cualquiera de los datos que se lleguen a transferir, ya sean datos personales, nóminas, entre todas esas cosas. ¿Y cómo hacen esto? Tratan de mantener toda la configuración de envío totalmente segura. Lo hacen mediante algoritmos de cifrado que codifican toda la información de alguna manera que les sea imposible de leer a cualquiera que trate de verla. Otro de los certificados es el TLS. El TLS no es más que nada que una versión más avanzada del SSL, en este caso es la versión 3.1. Esta se creó más que nada cuando los usuarios se dieron cuenta que necesitaban un protocolo todavía más estable y más seguro. Lo que nos brinda el TLS es prácticamente lo mismo. Nos hace una conexión segura entre los dos sistemas, cliente-servidor, servidor-servidor, evitando que cualquier persona trate de modificar o ver los datos que atraviesan entre cada una de ellas, de la comunicación que tienen. Y contiene todavía certificados o cifrados todavía un poquito más complejos, lo cual nos hace una navegación más segura. Y bueno, de mi parte, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.